Buenos días, mi nombre es William Rosales, de octavo A. Hoy voy a contarles sobre el Imperio Romano. Hoy voy a decir sobre el origen de Roma, la historia, mito o leyenda. Ahora voy a hablar de la leyenda. Al nacer, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta, siendo recogidos por una loba llamada Capitolina, que los amamantó hasta que fueron hallados por un pastor cuya mujer los crió. Cuando fueron mayores, los gemelos restituyeron a su abuelo en el trono de Alba Longa y decidieron fundar como colonia de Alba Longa en la ribera derecha del Tíber y ser sus reyes. Una de las fuertes discusiones mantenidas por los gemelos Rómulo y Remo, en un acceso de ira y arrepentimiento en el acto, decidió llamar a la ciudad Roma. Era el 21 de abril del año 753 a.C. La historia indica que surgió como una pequeña aldea de pastores. Luego ingresaron los latinos y finalmente los invasores etruscos formaron la ciudad en el año 753 a.C. Ubicación de Roma. Situada en el centro de la península itálica en la región del Lacio, a ambas orillas del río Tíber, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el mar Tirreno. Grandes etapas de la historia de Roma. La monarquía, que fue la fundación de Roma en el año 753 a.C. La república, que fue en el año 509 a.C. Ahí siguió el imperio, que fue creado por César Augusto en el año 27 a.C. La monarquía romana fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Roma fue una monarquía gobernada por reyes, todos los reyes, excepto Rómulo, por haber sido el fundador de la ciudad. Fueron elegidos por la gente de Roma para gobernar de forma vitalicia y ninguno de ellos usó la fuerza militar para acceder al trono. El periodo de la monarquía se dio en el año 753 hasta el 509 a.C. La monarquía romana se mueve entre la leyenda y la realidad. Según la tradición, fueron 7 reyes de Roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Los 4 primeros de origen latino, Sabino. Los 3 últimos son etruscos. La monarquía estaba compuesta por los reyes, que tenían poderes sobre la justicia, sumo sacerdote y el ejército, ayudados por el senado, que estaban compuestos por patricios. La economía se basaba en la agricultura, ganadería y comercio. La ciudad de Roma, que iba avanzando con las construcciones, los alcantarillados y las murallas, y la religión, que estaba con los dioses Númina y Lares. Primer rey, Rómulo, dividió a la población en los patres y los plebs. Los patres procedían de las familias más nobles, con todos los derechos, mientras que los plebs se dedicaban a tareas agrícolas y no tenían derechos. Segundo y tercer rey, Numa Pompilio y Tulio Hostilio. Numa Pompilio fijó el calendario de 12 meses y Tulio Hostilio consolidó a Roma como
la ciudad más importante de Lacio tras vencer a Alba Longa. Cuarto y quinto rey, Anco Marcio y Tarquinio el Antiguo. Anco Marcio extendió el poder de Roma sobre todas las ciudades de Lacio. Tarquinio el Antiguo construyó la Cloaca Máxima y probablemente el Circo Máximo. Sexto y séptimo rey, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Servio Tulio hizo construir la primera muralla para proteger la ciudad, y Tarquinio el Soberbio, rey tiránico y cruel, extendió los dominios de Roma hasta convertirla en el reino más importante de Italia, pero fue exiliado por el Senado. Los reyes etruscos llegan a su fin por los continuos ataques de los galos por el norte y las guerras con los griegos por el sur. Los plebeyos aprovechan y se rebelan, logrando derrocar a los reyes etruscos. Así comienza una nueva etapa, la República. República de Roma. Les voy a contar sobre la República Romana. En el siglo II del periodo de la historia de Roma, caracterizado como el régimen republicano como la forma del gobierno, se extendió del año 510 a.C., cuando se puso fin a la monarquía de la expulsión del último rey, Lucio Tarquino el Soberbio, hasta el año 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio del imperio. Durante la República, Roma conquista todos los territorios de la península itálica e inicia la expansión marítima. Para ello se enfrentó a la ciudad de Cartago, potencia que dominaba el comercio del Mediterráneo. Estas guerras con Cartago se llamaban guerras púnicas. Las guerras púnicas. Primera guerra púnica, que se dio en el año 264 a.C. hasta el 241 a.C. Disputa por el control de Sicilia y el mar Adriático. Roma obtiene la victoria y Cartago abandona sus posesiones en esos territorios. Tras la derrota de Cartago, inicia la colonización de Hispania. Segunda guerra púnica. En el año 218 a.C. hasta el año 201 a.C., el general Aníbal ataca a Roma desde Italia, atravesando los Alpes. Escipión derrota a Aníbal en la batalla de Zama. Roma inicia la conquista de Hispania. Tercera guerra púnica. En el año 149 a.C. hasta el año 146 a.C., Roma ataca a Cartago para impedir su resurgimiento. Destrucción de Cartago. La crisis de la República. Las conquistas aportaron a Roma grandes riquezas, pero también originaron grandes desigualdades sociales. Gran parte de los campesinos se arruinaron al tener que abandonar sus tierras para servir en el ejército. Los perjudicados por las conquistas protagonizaron conflictos sociales, revuelta de los hermanos Graco, en demanda de un mejor reparto de riqueza. La crisis del siglo I a.C. provocó que el Senado y los magistrados dieran el poder a los jefes militares dictadores, que se enfrentan entre sí, generando guerras civiles muy violentas. Uno de esos militares fue Julio César, que proclamó ser un dictador en el año 48 a.C. y fue asesinado por aquellos que veían peligrar su poder. En el Senado,
en el año 44 a.C. Esto originó luchas civiles entre plebeyos y patricios por el desigual reparto de riquezas que propició el crecimiento territorial. La situación no se estabilizó, generando nuevos enfrentamientos en los que Octavio Augusto se impuso a un nuevo triunvirato al que se le dio el título de emperador. El Imperio Romano, 27 años antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Durante la fase imperial, Roma se caracterizó por tener un gobierno autocrático en manos de los famosos emperadores. En este periodo, el dominio de los romanos se extendió hasta límites impensables. El imperio el sistema en el que el poder político real estaba en las manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado a ser un órgano de apoyo de ese poder político. Ahora vamos a hablar sobre el Alto Imperio del año 27 a.C. hasta el año 305 después de Cristo. En los años 27 a.C. al 68 después de Cristo estuvo la dinastía Julio-Claudia. Entre ellos estaba Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Fue el tiempo de la tiranía y la extravagancia. En el año 68 después de Cristo hasta el año 69 después de Cristo era el año de los 4 emperadores, también llamada la dinastía Flavia. Los emperadores eran Galba, Atón, Vitelio y Vespasiano. Destacado en la invasión británica, Vitelio tomó el control de Egipto y construyó el anfiteatro Flavio, también conocido como Coliseo Romano. Años dorados, dinastía Antonina. Nerva estableció el Optimus, donde los hijos adoptivos pueden gobernar. Trajano, máxima expansión romana, que fue el más querido de su pueblo. Adriano, edicto perpetuo. Antonino Pío, estabilidad política. Marco Aurelio, emperador filósofo, el más conocido de esa época. Y Cómodo, megalomano, murió por una conspiración de su guardaespaldas. Ahora vamos a hablar de la dinastía Severa, que inicia con Septimio Severo, Alexandre Severo, con la que se conoce la crisis del siglo III. Desde el año 376 hasta el año 382 después de Cristo, Roma luchó muchas batallas contra los góticos, que fue vencido en el año 368 por su mala administración política, territorial y cambios de emperadores, y se devaluó la moneda. Diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio en el siglo III. Diocleciano hizo reformas y lo troció, conocido como la Tetrarquía. Repartió entre 4 gobernantes. Fue la más sangrienta de la persecución de los cristianos. Constantino el Grande legalizó la religión católica en el año 313 después de Cristo, y Teodosio I hizo que la religión católica sea oficial en el imperio. Año 395, división de Roma, Arcadio y Honorio. Arcadio cogió el imperio del oriente y Honorio el imperio del occidente.
que fue desgastado tras las incansables incursiones bárbaras, desapareció en el año 476. El Imperio del Oriente duró 1000 años, más el Imperio bizantino, que acababa adoptando el idioma griego, que sobrevivió hasta el año. Espero que les haya gustado el video del Imperio Romano. Si es así, denle likes y compártanlo.